y 6 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, para incorporar a la enfermedad celíaca y al gluten como su principal causante en las menciones y en la regulación contenidas en dichas normas. Además, han llegado los boletines de indicaciones para los siguientes proyectos, para los segundos informes. El proyecto de ley que regula la venta, publicidad y consumo de cigarrillos electrónicos, el que regula condiciones sanitarias para el funcionamiento de ferias libres, el que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes, las indicaciones al proyecto que modifica la ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. Se ha recibido también un informe con las propuestas emanadas del proceso de participación ciudadana sobre reglamentos de la Ley Nacional del Cáncer, que va a ser transmitido, igual que el resto de los documentos de la cuenta, a todos los miembros de la comisión. Finalmente, hay dos comunicaciones, una del rector de la Universidad de Chile, con que pone en conocimiento de la comisión y solicita una actitud de receptividad en torno a dos propuestas que permitirían abordar en parte la crítica situación de financiamiento del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, doctor José Joaquín Aguirre, como consecuencia de las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para enfrentar la crisis provocada por la propagación del virus COVID-19. Y una comunicación del presidente de la Asociación Nacional de Consumidores de Vaporizadores y de la Comunidad de Exfumadores y Usuarios de Cigarrillos Electrónicos, Chile No Fuma, VAPEA, con que reitera su solicitud de audiencia para presentar su posición sobre los proyectos de ley que se encuentran en proceso de tramitación en el Senado. Esa es toda la cuenta, presidente. Ahí, sobre la solicitud del rector Vivaldi, les quería proponer, colegas, que lo podamos invitar a la próxima sesión. Lo conversamos, pero más allá de respaldar la solicitud respecto al financiamiento del JJ, que podamos recibirlo. Además, hay un proyecto pendiente de tramitación que nos puede servir para eso. ¿Me permite, presidenta? Por supuesto. Senador Quintero, senador Girardi. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con invitar al rector de la Chile, pero también yo quisiera proponer de enviarle un oficio a la Comisión de Hacienda, de parte de la Comisión de Salud, que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con lo que está pidiendo el rector. Creo que aquí hay que salvar al Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Este es un hospital que es formador de especialistas, es un hospital que le hace muy bien a Chile, le hace muy bien a la salud pública en general, y a la privada también, porque los mismos especialistas que forman después se van al área privada. Y creo que el desfinanciamiento que tienen es brutal y hay que salvar este hospital. Estamos de acuerdo. Senador Girardi. No, yo en la misma dirección. Yo creo que Chile tiene un déficit gigantesco y lamentable de recursos humanos, y esto viene ya de hace muchos años, no de un solo gobierno. Y creo que nosotros estamos poniendo en cuestión lo que uno podría decir que ha sido el elemento, la piedra angular de por qué Chile tiene una salud todavía de calidad. Y evidentemente, si uno mira por qué Chile en el pasado tuvo los resultados que tiene y, por ejemplo, es capaz de enfrentar situaciones adversas, no es por la infraestructura, porque no la tenemos, no es por la tecnología, porque no la tenemos, es fundamentalmente por la calidad del recurso humano. Y no solamente el recurso humano médico, sino del equipo de salud, y tanto en el sistema público y privado. Pero ¿cuál es lo relevante de lo que dice Rabindranath? El sistema privado no forma recursos humanos, no los puede formar, porque la formación de salud es una formación, yo diría, casi artesanal, donde tiene que haber un maestro que le enseñe al alumno o alumna de salud a palpar semiología, y después lo tiene que enseñar a intervenir, lo tiene que enseñar a ocultar, lo tiene que enseñar a aplicar una anestesia o incluso en un pabellón a colaborar en una cirugía. Eso no se puede hacer en ningún recinto privado, o es extremadamente difícil, porque ningún paciente en el sistema privado acepta que el que lo atienda sea un estudiante o un interno o un becado. Entonces, lo que tenemos que entender que si Chile tiene ese nivel de salud es justamente porque hay ha habido históricamente, y eso no se puede perder, una capacidad de formación médica y formación de los recursos humanos de salud que ha sido de altísimo nivel.
Y yo diría que esto incluso en todas las universidades privadas también. Yo rescato que la mayor parte de las universidades privadas también tienen una formación que yo diría que es absolutamente adecuada. Pero los campos clínicos solo son campos clínicos públicos. Entonces, acá se da la paradoja de que este hospital es, por esencia, un hospital exclusivamente docente asistencial. Y no digo asistencial docente, porque todos los hospitales debieran ser asistenciales docentes. Este es docente asistencial. Entonces, frente a la crisis que estamos viviendo y nosotros mismos como comisión estamos convocando a todos los decanos, y justamente yo diría que la cabeza de este proceso formativo es el Hospital J. Aguirre. Entonces, en eso yo, Carolina, totalmente de acuerdo contigo y con Rabín, de que además no basta que lo recibamos, sino que hagamos acciones y participemos en la discusión del presupuesto en ese sentido. Además, te quiero pedir que aprovechemos. El rector Vivaldi planteó ayer algo que es muy interesante, que en torno al proyecto Karen que está planteando la Universidad de Chile en un consorcio con otras universidades, Chile pueda generar una capacidad propia de desarrollo de biotecnologías de vacunas como parte de la autonomía a futuro. No sé. ¿Se nos congeló o me congelé yo? ¿Me escuchan a mí? Yo te escucho, Carolina, buen día. Pero como que nos movemos las dos nomás y el resto no. ¿Estamos solo las dos? Sí, el resto Algo, está conectado. algo pasó ¿Dónde estás tú? en Punta Arena. Eso quiere decir que es una conexión sur-sur. Sí. Ahí está Rabín. ¿Qué pasó? Tuvimos un quiebre en nuestro país porque nos escuchábamos solamente las senadoras del sur, de los lagos hacia abajo. Va. Perdón, pero quedaron congelados ustedes y solamente las senadoras nos escuchábamos. El epicentro fue en Concepción. Sí, no sé, porque en realidad, claro, yo le dije a la Carolina que era conexión sur-sur, pero tú estás más al sur que yo, entonces era como una cosa, claro, una conexión Punta Arena. Bueno, pero entiendo que lo que planteaba el senador Girardi era que pudiéramos además conversar del tema de producción de vacunas, con el proyecto que tiene ahí, que está impulsando el rector. Por supuesto, lo invitamos y podemos tener una conversación sobre otros temas con él. Y acordamos por oficiar supuesto. a la Comisión de Parece que Hacienda. de nuevo quedaron congelados ustedes ahora las mujeres, ¿eh? ¿Nos escuchas? Tú dices porque no ahora todo el mundo congelado, menos yo. Pero yo los escucho a todos. Ah, ustedes estaban todos congelados. Ya, pero ahora sí retomamos, ¿no? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo Carolina, creo que... perdona, ya que estamos como desordenados y yo entré más tarde, discúlpenme, ¿cuál es el tema? Hay una solicitud. Hay una solicitud, senadora, perdón, no hay ni problema, hay una solicitud del rector Vivaldi para que nosotros respaldemos el financiamiento del Hospital Clínico de Chile, que está en situación muy crítica. Es un hospital docente clave para la formación de recursos humanos, o sea, es súper importante, es piedra angular de nuestro sistema de salud público. Entonces, acordamos recibirlo en la comisión la próxima sesión. Y también oficiar a la Comisión de Hacienda, le vamos a adjuntar la carta que hizo el rector y yo lo oficiaría también al ministro de Salud y al ministro de Hacienda para respaldando la solicitud. Lo que yo iba a decir, Presidenta, es que como las dos damas senadoras que están presentes son muy jóvenes, no saben el prestigio y la calidad que tenía el JJ Aguirre hace años atrás. Y la verdad que es, por esencia, formador de especialistas, por esencia. No hay especialista en Chile que no haya salido el JJ Aguirre. Entonces creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Y ojalá que tengamos, porque todo esto de las vacunas, todo eso lo hacíamos antes. Si todo se perdió, desgraciadamente. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Y después también a otras facultades de medicina que puedan tener, digamos, centros así formadores. Sí.
Efectivamente, gracias por el piropo, senador, pero me ha tocado incluso atenderme, y así que tengo súper No, claro pero no, es que, oye, hablo en situación. serio, o sea, ahí es formación por esencia. Sí, pero eso es lo que acordamos. Ahora, sobre la cuenta, les vamos a entregar también el informe de un trabajo que hicimos con los pacientes y las organizaciones de cáncer durante las pasadas 3 semanas a propósito de los reglamentos. La ley del cáncer debería empezar a regir ahora al mes de publicar, eso es el 3 de octubre, y quisimos adelantarnos a los reglamentos que el Ministerio de Salud tiene 3 meses para hacer. Entonces recogimos ahí opiniones de toda la comunidad que ha trabajado en el tema de cáncer, y hay un informe que contiene las propuestas, los 4 temas que se tienen que reglamentar, ¿ya? Para poder compartirlo con ustedes. Se lo vamos a hacer llegar también a los diputados, y por supuesto en esto nos acompañó el ministro y el equipo del Ministerio de Salud, a quien yo le agradezco su apoyo. Y lo tercero que quería decirles era que está listo el texto del proyecto de ley sobre ensayos clínicos. Yo se los compartí a ustedes, entonces me gustaría presentarlo. Si tienen alguna observación, que puedan revisarlo para poder presentarlo hoy día en la sala, ¿no? Senadora. Perdón, Carolina, ¿lo compartiste por el chat? ¿O por...? Sí. Creo, por el chat. Por el chat. Te lo vuelvo a copiar, no hay ningún problema. Ya, gracias. Para revisar. Pero eso porque varios me han preguntado sobre eso, y está el equipo también que estuvo detrás redactándolo. Senador Girardi. No, mira, perdón, el ensayo clínico, perdón, ¿de largo plazo o el de corto? el de largo. El largo. El largo. Ya, gracias. Y el corto, lo que planteó el senador Galilea, no sé si hubo comité, ahí Guido nos puede contar, o Rabín, pero la idea era poder retomar la discusión en la sala. No hubo comité, porque la tabla esta semana está validada y sacramentada. Entonces seguramente para la próxima semana podremos retomarlo. Entiendo que el senador Galilea lo iba a plantear en comité. Sí, presidenta. Guido tenía la palabra y después el senador Chaguán. Adelante, acá estoy. Guido. No, solo Carolina, yo revisé el proyecto, me parece bien. Yo creo que el único punto que va a generar un debate y que debiéramos revisar es el tema del periodo de prescripción, que se estableció 15 años a partir de que terminan los... y evidentemente eso es un tema totalmente discutible y corresponde que se discuta. Yo creo que me tocó hablar, me llamaron varios, a ti seguramente también, me llamó el decano de Medicina de la Universidad Católica, me llamaron de la Academia de Ciencia, planteando todos que consideraban que el plazo era tal vez un tanto excesivo, y nos pidieron si pudiéramos repensar ese plazo. Lo quiero señalar porque a mí me parece que es una discusión pertinente, ¿no? Nosotros ya habíamos establecido el plazo de 10 años en el caso de pandemia, pero en general la comunidad científica chilena, estoy hablando de nuestros académicos, señalan que sería conveniente revisar el tema del plazo de 15 años. Lo dejo planteado porque, como me llamaron, me plantearon el tema, lo quiero transmitir a la comisión. Sobre eso yo misma hice la observación, o sea, pero creo que es un tema que deberíamos discutir en la comisión. Okay. Yo entiendo que si uno está dando certeza respecto de cuándo parte, y eso es el cambio más sustantivo, yo no veo mayor diferencia entre 10 y 15 años, francamente, si es que en el periodo de 10 años cuando aparecen la mayor parte de los síntomas, las complicaciones que pudieran derivarse. Pero creo que es una materia que podemos discutir, y es un poco lo que yo les planteé. Dejemos eso también para el debate. Probablemente el proyecto va a tener también otras modificaciones, ¿sí? Pero creo que pueden iniciar la discusión en presentarlo. El senador Chaguán me había pedido la palabra, pero no lo veo. Presidenta, simplemente para señalar, que a mí me parece que hay que reiniciar la discusión de la ley corta, por supuesto, y la ley larga, el plazo de prescripción, hacerla de alguna manera concordante con la actual ley que estamos sacando adelante. Eso es parte de la discusión que tenemos que dar. Eso era, presidente. Sí, pero yo les propongo que lo presentemos con los 15, y si lo vamos a modificar, lo podemos modificar en la discusión. No tengo ningún problema, que sea parte de las indicaciones, y le daremos además una tramitación rápida, pero en un contexto de una ley más larga.
hacemos pasar a nuestros invitados y partimos con el primer punto de la tabla, Fernando. Bueno, saludamos a todos. Hola, hola. A todas. Vamos a partir con el primer punto de la tabla que tiene que ver con el proyecto Resistencia a los Antimicrobianos. Ahí les saludamos a Jaime Labarca, Marcelo Wolf, lo escuchamos la sesión pasada y nos quedó pendiente escuchar al equipo. Hoy día es equipo que viene de la FAO. Marisa Caipó entiendo que lo encabeza. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Marisa. Te damos la palabra a ti para que puedas darnos tu opinión del proyecto. Mira, la vez pasada se me quedó en el tintero un par de cosas, pero en realidad yo creo que es un proyecto importante. A nivel de la región, solamente hay un otro país que tiene un proyecto en RAM definitivo, como Argentina, que tiene para el espejo, tiene la parte de salud y el espejo exacto en la resolución para agricultura. Uno de los comentarios que yo tenía para hacerles era que era necesario quizás invitar al sector de alimentación y agricultura porque hay brechas. Hemos visto en el área que trabajamos nosotros en RAM, a nivel de los países, algunos de los países con los que hemos trabajado, a veces hay brechas para la coordinación, para la parte de gobernanza de la RAM. Pero en general es un proyecto valioso. Gracias. No sé si hay alguien más de tu equipo, Marisa, que quiera referirse al proyecto. Me acompaña hoy día Carla Santos. No sé, Carla, si tú tienes algunas palabras que dar. Lo sintetizo muy bien, Marisa. Muchas gracias y buenos días a todos. Porque en esto lo que habíamos quedado es más bien en construir una propuesta de invitados que se puedan referir al proyecto, tanto del mundo de la alimentación, ¿no es cierto? Yo creo que es importante escuchar a los actores y también del mundo científico, ¿no? Yo más bien avanzaría después en eso. No sé si hay algún otro comentario sobre eso, sobre eso de los colegas. Quizás podríamos hacer incluso una sesión especial para escuchar, para poder avanzar un poco más. Yo pediría que se invitara a alguien de la industria salmonera. Jaime Labarca. Sí, gracias, presidenta. Yo creo que sería interesante invitar, hay un programa nacional de resistencia bacteriana, que fue lo que le pidió la OMS al Ministerio de Salud hace un par de años atrás, y que tienen todo un programa establecido de trabajo, y valdría la pena invitar al director o el encargado de ese programa para que nos presente qué se ha hecho desde que la OMS pidió al Ministerio de Salud que se hiciera el programa. Ese programa, senadora, tiene componentes de medicina humana, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio, y también tiene todas las agencias encargadas de la regulación en veterinaria, y también en veterinaria, y también en todo lo que tiene que ver con la seguridad de los alimentos. Entonces, yo creo que ahí está Senna, y está incluido también las entidades de Sennapesca y otras agencias que tienen que ver con eso. Así que ese es un punto de partida que a mí me parecería que podría ser quizá invitar al encargado primero, y de ahí tener derivadas, que son las personas encargadas de los ámbitos de seguridad. En segundo lugar, hay un grupo, yo creo que ustedes están al tanto que hay un tema en medicina que se ha impuesto con bastante fuerza y con interés, y que involucra también a todas las personas que trabajan en resistencia bacteriana en el ámbito de medicina humana, pero también mucho de la medicina veterinaria, y que se llama el One Health o Una Salud. Entonces, hay un grupo en Chile que está trabajando en el One Health o Una Salud. A mí me invitaron a participar en ese grupo. Este grupo lo organiza la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile, pero es bien convocante, involucra a varios otros agentes que están muy preocupados de una salud que tiene que ver
precisamente ellos apuntan mucho, se desmarcan un poco de los temas que son los más típicos nuestros, que son de la medicina humana y la resistencia en los hospitales, y se enmarcan más en el ámbito más ecológico, de cómo lo que nosotros hacemos en medicina humana, lo que se hace en medicina veterinaria, va al ambiente, y del ambiente o de los alimentos nos rebota después a nosotros en nuestro quehacer, o sea, cómo estamos todos interconectados. Entonces, a mí me parece que invitar a las personas que están dirigiendo ese grupo de One Health podría ser personas que podrían aportarnos esta visión más ecológica, y que precisamente está más bien centrado en la parte de medicina veterinaria. Entonces, creo que hay dos agentes, y yo creo que la gente claro, y después se pueden ir sacando las derivadas, pero a mí me parece que desde el Programa Nacional de Resistencia, que están todas las agencias involucradas con el ámbito de la industria veterinaria, con la industria de alimentos de animales, ¿no es cierto?, consumo antibiótico en animales, me parece súper interesante. Y por último, claro, como dice el senador Quintero, me parece muy importante invitar a la gente de pesca, que ellos en realidad usan mucho antibióticos, y entonces habría que ver cómo canalizar eso. Eso por ahora, senadora. Muchas gracias, Jaime. Marcelo. Tienes que activar. Sí, buenos días. Reitero mi agradecimiento por la invitación. El tema de resistencia antibiótica, el efecto que tiene esto en la práctica cotidiana de la medicina, tanto ambulatoria, pero especialmente hospitalaria, un factor tremendamente importante son las infecciones asociadas a la atención de salud. Son los principales promotores o causas que llevan al uso de antibióticos cada vez de mayor potencia, pues estas infecciones son las que el empuje que hay detrás de la resistencia antibiótica. Control solamente de los antibióticos, sin ponerlo en paralelo y en conjunto con las infecciones asociadas a la atención de salud, pudiera no tener un gran impacto. Ambas cosas tienen que ir unidas. En la medida que no haya un buen control de las infecciones asociadas a la atención de salud, incluso eso se expande más allá de los hospitales. Ya antes se hablaba de infecciones intrahospitalarias, ahora se habla de infecciones asociadas a la atención de salud. Sería un ejercicio que quedaría cojo, en el sentido de que hay que también ver por qué surgen tanto las bacterias resistentes, y eso es porque la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud es alta, y es alta no solo porque haya negligencia o mala práctica, sino que cada vez hay más huéspedes o hospederos vulnerables. La gente antes moría muy rápidamente, ahora la gente se demora en morir y muchos se salvan, pero eso, como lo estamos viendo con el COVID, la tasa de infecciones asociadas a atención de salud de los sobrevivientes de largo plazo, o las personas que siguen enfermas, que es una buena proporción, es tremendamente alta, y ahí están todas las bacterias resistentes. Así que de alguna forma hay que ligarlo. Y también, ya que hay, visto que se están haciendo nuevas invitaciones, ligarlo con el encargado de la infección asociada a la atención de salud del ministerio, podría llegar un programa más completo y complementario. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Senador Girardi. Mira, yo creo que es bien importante aprovechar esto para cumplir una tarea que a mí, de que por lo menos en esta comisión y la Comisión del Futuro lo hemos tomado como seriamente, que nosotros tenemos varias universidades que tienen investigaciones y que tienen centros importantes. Entonces, además de Marcelo y Jaime, que le hemos pedido que sean como asesores permanentes, estamos muy agradecidos que puedan estar acá. Yo creo que, por ejemplo, la Universidad Católica tiene un centro que está trabajando en estos temas, deberíamos invitarlo, y identificar qué universidades tienen yo diría, agencias o colectivos de frontera en esta materia, porque creo que es bueno también darle la posibilidad de participar, y muchas veces hay investigaciones, yo diría, desarrollos interesantes que no tienen cómo canalizarse.
Y lo otro es que como la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta mundial respecto a la resistencia antibiótica, yo creo que deberíamos tratar de contactar a través de la OPS, yo puedo llamar también a la Organización Mundial de la Salud a poder tener una conversación con la OMS respecto a la magnitud de la urgencia que tiene esta regulación, porque aquí hay una alerta internacional respecto a la gravedad que está significando la resistencia a antibióticos y lo que puede generar a futuro. Ya lo decía Marcelo y Jaime en la sesión anterior, que estamos incluso camino a una nueva era donde podríamos volver al tiempo en que no habían antibióticos, producto que cada vez más, en la medida que hacemos que de manera sistemática y global se están interviniendo todos los ecosistemas bacterianos, no solamente los de los seres humanos, y como las bacterias son mucho más inteligentes que los seres humanos y transmiten sus genes horizontalmente, podemos tener una situación donde estas bacterias que son tremendamente rápidas para decodificar estas moléculas que se codifican para atacarlas, podemos llegar a una situación bastante compleja. Entonces, yo creo que deberíamos tener una mirada sinóptica un poco de lo que la Organización Mundial de la Salud está planteando y tratar de traer a uno de sus, además por Zoom es más barato que antes y más fácil. Entonces, si les parece, podemos tratar de hacer eso y que Jaime también y Marcelo, que son nuestros asesores, nos puedan recomendar quiénes son las personas que escuchar. Yo estoy totalmente de acuerdo de escuchar a Serena Pesca. Me parece más interesante escuchar a esas instituciones. No estoy en contra de que se escuche a la industria, pero la industria durante mucho tiempo ha ocultado la información. A mí me tocó en el año, debe haber sido los años, cerca del año 2000, pedir información a la industria respecto al uso de antibióticos y la negaron. Y en ese tiempo el propio gobierno, era un gobierno, en este caso del mundo nuestro, por el cual yo me siento parte, escondieron la información. Y yo no sé si se sabe que usaban ciprofloxacino. Marcelo y Jaime podrá señalar la gravedad de usar un antibiótico de manera masiva. Se lanzaban kilos y kilos de ciprofloxacino al mar, que es tal vez una de las últimas drogas en la eventualidad que tengamos anthrax. Entonces, eso era totalmente irresponsable, usar un antibiótico como ese que se usaba masivamente. Entonces, yo creo que es bien importante invitar a las agencias, pero evidentemente la industria tiene un sesgo. La industria va a decir algo que evidentemente va a aliviar la gravedad del tema. Y tenemos ya problemas en Estados Unidos, en Nueva York, ya hay restricción, por ejemplo, al consumo de salmones chilenos producto del uso de antibióticos. Entonces, esto puede ser mucho más extenso y por lo tanto me parece que regular esto es muy importante. Y lo otro, no puede ser que en Chile, haciendo la misma producción que hacen los noruegos, por ejemplo, en materia de salmones, se usa una cantidad de antibióticos muchísimas veces más intensiva o más importante en antibióticos de lo que usan otros desarrollos como los noruegos. Entonces, me parece que es interesante tener una mirada global y si les parece yo puedo tratar de contactar a la OMS, pero también que la Comisión nos ayude a través de OPS a pedirle al encargado de la Organización Mundial de la Salud en estos temas que pueda tener una reunión con nosotros. Y pedirle a Jaime y además a Marcelo que nos puedan sugerir otros centros que ellos crean que son pertinentes. Sí. Jaime, ¿quieres agregar algo? Sí, se me quedó en el tintero y a la luz de las otras intervenciones, ¿puedo proponer nombres, senadora? Por ejemplo, la persona que gestó la ley en el año 2000 de que la venta de antibióticos fuera con receta, fue el doctor Luis Baestrelo. Entonces sería interesante conocer la experiencia de él en trabajar en la ley él es un infectólogo de Viña. Él trabajó mucho, por lo menos un año en esa ley. La ley salió, hoy en día se debiera vender los antibióticos solo bajo receta médica y eso produjo un antes y un después, que fue súper importante porque a nivel de Latinoamérica nos pone en una posición al menos de una suerte de control más específico. A nivel de los centros de investigación en resistencia a antibióticos, me parece muy importante invitar a la UDD. Ahí está el doctor José Manuel Munita, que tiene un núcleo milenio
para la investigación de la resistencia a antibióticos y tiene una mirada súper amplia porque incluye muchos investigadores que no solo trabajan en la medicina humana, sino también ahí hay investigadores que trabajan en medicina veterinaria, hay gente que trabaja la contaminación por bacterias resistentes y por antibióticos en las aguas. Hay por lo menos un investigador de la Universidad del Paraíso y hay otra persona que también estudia mucho la contaminación de agua. Así que hay el núcleo milenio de resistencia del doctor Munita me parece súper interesante, y la Universidad de Concepción ha trabajado mucho en la evaluación de antibióticos también. Y a nivel de la OPS, las dos personas claves son Pilar Ramón Pardo y Marcelo Gala, con quien yo tengo contacto, así que podría también invitarlos a participar, y ellos tienen toda la visión de Latinoamérica y nos pueden ilustrar mucho, porque ellos también tienen esta visión bien amplia de la resistencia antibiótica. Oye, Carola, perdón. Presidenta. ¿El Guido? Sí, sería interesante invitar al Servicio Agrícola Ganadero también, porque también tiene toda una área de control. Y Jaime, el doctor Mardones trabaja contigo en la Católica, ¿no es cierto? Doctor Mardones, sí, el doctor Mardones es un veterinario que llegó hace muy poco y él trabaja en Una Salud. Él estuvo trabajando en Estados Unidos en Una Salud y está incorporado a este grupo de Una Salud también, que yo te Sería hablaba que interesante lo coordina. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Enrique. No, quería preguntar, buenos días a todos. Quería preguntar, ¿quién fiscaliza el uso de antibióticos, por ejemplo, en los peces, en los cerdos, los pollos? El SAC, Cernapesca, depende de la gente. Y en salud debería ser salud, también en todo el tema de infección intrahospitalaria, pero yo creo que todavía son muy rudimentarios. Senadora Fonberg. Presidenta, yo creo que sería relevante escuchar aquí al Ministerio de Agricultura, quien estime pertinente el ministro, pero yo creo que ahí es el SAC, pero escuchar al ministro y al SAC, porque ellos están avanzando en este proyecto de que el Ministerio de Agricultura sea un ministerio enfocado en alimentos. Entonces, este tema es un tema súper relevante cuando uno lo ve ve el Ministerio de Agricultura con ese enfoque. Y adicionalmente invitaría al Ministro de Economía con Cernapesca. Ahí ellos están pensando traspasar pesca al Ministerio de Agricultura justamente por el proyecto de que sea un Ministerio de Alimentos. Pero como esto no sabemos cuándo va a pasar, yo invitaría a ambos en conjunto con Cernapesca, que es el lado en el fondo de la producción. Y creo que sería importante también escuchar a la industria, porque hay que involucrarla en esta discusión. Creo que eso es relevante, y ahí me pierdo un poco quiénes son. Rabín seguramente conoce más un poco los gremios de la pesca, y yo puedo aportar con los gremios de producción, claro, yo más producción ganadera, pero habría que ver y levantar los nombres de la industria de producción no ganadera, sino que el resto de carne. Y bueno, ahí el SAC nos puede dar también una mirada, creo. Tenemos un listado bien amplio de invitados, vamos a organizarlo junto con la Secretaría. Ahí vamos a dejar en contacto a Jaime con Evelyn para que podamos organizar las audiencias, pero creo que además es un proyecto súper interesante trabajar, y uno se alegra de ver que tengamos capacidades científicas, ¿no es cierto?, y de estudio para ser contraparte también, con la seriedad que corresponde, ¿no es cierto?, con el sustento que corresponde. Vamos a cerrar con esto este primer punto. Dejamos liberado ahí a Jaime, a Marcelo. Presidenta. Gracias. Enrique. Mira, nosotros hicimos ahora un Zoom con un colega inglés. Podríamos hacer un link con alguien de Noruega, que usan como 1000 veces menos antibióticos que nosotros. Eso sería interesante, se puede trabajar a través de la embajada. Ya, ahí dejamos a Enrique a cargo. Les digo, cerramos con esto el primer punto de la tabla, y les agradecemos a Jaime, Marcelo, también a todo el equipo de la FAO,
y los dejamos liberados para pasar al segundo punto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, además, Marisa también. Sí, muchas gracias. A ver. Pasamos, Fernando, al segundo punto. Señora Presidenta, señores senadores, el segundo punto de la tabla es el proyecto que modifica la ley 20.422 para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad. La comisión había acordado internamente, vista que está facultada para estudiar también en particular este proyecto, un plazo de indicaciones, dentro del cual no se presentó ninguna, pero fuera de plazo sí se presentaron indicaciones, de modo que bastaría un acuerdo de la comisión para considerarlas en esta oportunidad. A raíz de eso hemos preparado un comparado que está enviado a vuestras señorías, que contiene las indicaciones que presentó la señora Goich a este proyecto, que le voy a pedir entonces a Evelyn si nos puede compartir en pantalla. Entiendo que tenemos acuerdo para incorporarlas, además estamos facultados para tramitar en general y en particular, así que... Así es. Lo que les quiero sugerir, colegas, es que vayamos revisando las indicaciones. Hay algunas que requieren patrocinio del Ejecutivo, que vayamos haciendo esa diferencia y dejar las que requieren patrocinio. No sé si está Jaime González. En la página 5, esa es la primera. La primera indicación de la señora Goich, el artículo 22 bis. Esta indicación reemplaza la frase que está subrayada en negrita en la columna del centro, por la siguiente: por personas naturales o entidades públicas o privadas que se dediquen a otorgar dichos servicios. De modo que la norma diría: estos servicios podrán ser proporcionados por algún miembro de su familia, de su círculo social más próximo o de la comunidad, así como por personas naturales o entidades públicas o privadas que se dediquen a otorgar dichos servicios. Que reemplaza en el fondo el por terceros que se dediquen a desempeñar estas labores por personas naturales o entidades públicas o privadas. ¿Les parece a los colegas? Nos parece, a mí, Guido, por lo menos. A mí también me parece. A mí también me parece. Aprobamos entonces. Sería aprobada por unanimidad esta indicación. Sí. La indicación 2, que está ahí mismo a la vista, reemplaza el artículo 22 ter aprobado en general por el siguiente: las cuidadoras y cuidadores tendrán derecho a que el Estado contribuya a crear las condiciones necesarias para que gocen de bienestar, promoviendo su recreación y autocuidado, así como su igualdad de oportunidades en materia económica, cultural, social, educacional y laboral. Es declarativa, Presidenta. Sí, senador Chaguán. No, yo creo que esto es declarativo, que no genera ningún tipo de gasto para el Estado, simplemente es una declaración de voluntades. Así que yo creo que esta no requiere patrocinio ejecutivo, por lo menos en mi opinión, y yo la voy a apoyar. ¿Estamos de acuerdo, los Presidente, colegas? ¿hay alguien del Ejecutivo o no? Yo estoy reemplazando a Jaime. No está conectado. Enrique Acorsi está. 5 minutos. Enrique Acorsi es buena persona, así que está de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. ¿Sería unánime? Unánime. ¿Tenemos unanimidad? ¿Senadora? Sí, Presidenta. Aprobado por unanimidad. Yo comparto que es indicativo. La indicación número 3, está en la página siguiente, agrega al proyecto un artículo, agrega a la ley un artículo 22 quater nuevo. Este artículo 22 quater dice lo siguiente: corresponderá al Ministerio de Salud, de Desarrollo Social y Familia a crear una red de apoyo integral para las cuidadoras y cuidadores con el objeto de brindarles apoyo y contención biopsicosocioemocional,
atendiendo sus necesidades derivadas del desempeño de sus funciones. B. Proveer capacitaciones a las cuidadoras y cuidadores que no perciban remuneración por las labores de esta naturaleza que desempeñen, que les permitan desarrollar y mejorar las aptitudes y habilidades necesarias para llevar a cabo sus labores de cuidado. C. Coordinar y ejecutar acciones y prestaciones sociales destinadas a las cuidadoras o cuidadores que no puedan trabajar o que lo hagan en menor medida de lo que puedan o quieren en atención al desempeño de las labores que realizan como tales. En el cumplimiento de las funciones señaladas en el inciso anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá llevar a cabo sus acciones en forma coordinada intersectorialmente con otros órganos públicos. Presidenta. Senador Chaguán. No, Presidenta, si bien yo comparto el sentido y la estrategia, esto requiere una norma que requiere obviamente patrocinio del Ejecutivo, estamos asignándole funciones a un ministerio. Y en ese contexto me gustaría que pudiéramos pedirle al Ministerio de Salud que tenga bien patrocinar justamente esta norma. Yo creo que va en la dirección correcta, pero ciertamente requiere patrocinio del Ejecutivo toda vez que establece una función adicional para el Estado y que requiere gasto público. Estamos absolutamente de acuerdo que es inadmisible y efectivamente aquí la solicitud es al Ministerio, estimado Enrique Accorsi, que la patrocine. Ya lo anoté. La dejamos pendiente de patrocinio del Ejecutivo. Ok. ¿Le parece pedirlo por oficio? Me parece. Bien. Adjuntamos al final de la sesión. La indicación número 4 agrega también a la ley 20.422 un inciso segundo nuevo al artículo 44. El artículo 44 se refiere a una obligación del Estado de crear condiciones y velar por la inserción social y el acceso a beneficios de seguridad social de las personas con discapacidad. El inciso que se agregaría a este artículo es el siguiente. Asimismo, el Estado deberá promover y crear las condiciones adecuadas para que las cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad y o dependencia puedan desarrollar sus labores con servicios de apoyo y cuidado en forma compatible con el trabajo que desempeñen. Para tal efecto, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social desarrollará incentivos e instrumentos que promuevan la flexibilidad laboral de cuidadoras y cuidadores y protejan y garanticen su seguridad social y previsional. Presidenta. Senador Chaguán. No, Presidenta, si bien yo creo que esta norma es más bien declarativa, a diferencia de la anterior, porque no establece facultades y atribuciones específicas. Y ciertamente es una declaración de voluntad. En ese contexto yo estoy por aprobar el proyecto, salvo que alguien pudiera sostener que en el segundo párrafo que dice para darle efecto al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a partir de eso pudiera eventualmente requerir patrocinio, pero en definitiva es una norma meramente declarativa, Presidente. Yo estoy por aprobar. Presidente, ¿me permiten? ¿Presidenta? Sí, una consulta, Presidente. Una consulta. Acá nosotros no estamos esperando una respuesta del Ejecutivo en este proyecto. ¿Ah? Sí. ¿Y si no hay respuesta del Ejecutivo, qué estamos aprobando? Senador, este proyecto lo tenemos hace 2 meses por lo menos a la espera de la respuesta del Ejecutivo. Y por eso yo soy partidaria y lo puse en tabla para aprobar aquellas cosas que podemos aprobar, armamos las indicaciones, las vamos a oficiar. Yo lamento de verdad que hoy día no haya nadie del Ejecutivo. Hemos invitado a la ministra de la Mujer, a la ministra de Desarrollo Social, al Ministerio de Salud, que son 3 ministerios que están involucrados, pero yo tampoco puedo seguir dilatando la tramitación a la espera de una respuesta que no ha llegado. Yo quiero ser bien franca en eso. Yo la entiendo, Presidenta, y comparto sus aprehensiones. Lo que yo no quiero es que de nuevo hagamos un numerito en la sala del Senado. Cuando presentemos esto y nos digan, bueno, el Ejecutivo jamás ha estado de acuerdo, qué sé yo, y vamos a tener un problema. Bueno, porque esto ya lo oímos en sala. Perdón, Presidenta, Jaime se va a incorporar en 5 minutos. Ya, senadora Fonber y después el senador Chaguán. Presidenta, a ver, yo comparto con usted que aquí tiene que estar presente el Ejecutivo. Yo no sé cuál habrá sido
o sea, no sé cuál es, por qué no ha habido una respuesta, esperemos que Jaime la traiga cuando se incorpore, porque la verdad es que a mí me parece bien la indicación, pero la indicación es de iniciativa, entonces vamos a tener un problema. Puede ser discutible, pero creo que es de iniciativa en el inciso primer, o sea, en la primera parte del párrafo y también en la segunda parte del párrafo del inciso. Entonces, yo creo que es muy relevante. A mí me parece bien que lo ponga en tabla para que esto se discuta con el Ejecutivo. Desgraciadamente no podemos avanzar sin el Ejecutivo, entonces yo espero que el Ministerio se involucre en el proceso, cosa de que podamos tener un proyecto que efectivamente surta también un efecto. Yo entiendo el tema, su tema, lo entiendo perfecto, me parece bien que las discutamos, pero vamos a tener que dejarlas nuevamente pendientes a espera de lo que diga el Ejecutivo. Ahora, yo no tengo problema que unánimemente le planteemos al Ministerio que necesitamos acá una respuesta. Ahora quizás Jaime se está a punto de conectar y entonces se soluciona el problema completo. Presidenta. Senador Chaguán. Sí, no podemos esperar eternamente al gobierno. Y este es un tema en el cual nosotros nos comprometimos. Ellos se comprometieron a tener una mesa de trabajo. Lo que nosotros debiéramos hacer, usted está haciéndolo bien, Presidenta, poniendo en votación aquellas indicaciones que son de iniciativa parlamentaria. Habrá que discutir aquellas que requieren presión del Ejecutivo, habrá que consultar al Ejecutivo, obviamente, y por tanto la discusión ahora debiera ser, ahora que se sumó Jaime González, es efectivamente de las indicaciones que eventualmente debieran ser de iniciativa del Ejecutivo, si los vamos a patrocinar o no, y por último vamos descartando esas indicaciones si es que el Ejecutivo no llega a distancia y a tiempo con esta respuesta. Entonces, yo simplemente voy a aclarar, este es un proyecto que tenemos que darle curso, primero, y segundo, debiéramos sacar o separar aquellas indicaciones que son de iniciativa parlamentaria de aquellas que son de iniciativa del Ejecutivo, y respecto de aquellas, esperar cuál va a ser la posición del Ejecutivo. Mientras tanto, avancemos en el proyecto. Eso era, Presidenta, era para apoyarla en su disposición. Yo creo que, en todo caso, esta indicación a mí, yo tengo una discrepancia con la senadora von Baer. Yo creo que el segundo párrafo debiera ser de iniciativa del Ejecutivo. El primer párrafo es meramente declarativo. Esa es mi opinión. Sí. Justamente esa es la idea, es poder aprobar todas aquellas cosas que son de iniciativa parlamentaria, dejar pendiente y oficiar respecto de las propuestas que requieren patrocinio para que la próxima semana tengamos una respuesta sobre eso concreto del Ejecutivo. Ese es el planteamiento inicial. Yo en este caso la dejaría también pendiente. Uno puede buscar una redacción que sea más clara. Si no tenemos respuesta del Ejecutivo, avancemos sobre eso. ¿Les parece? Muy bien. Ok. Pendiente. Vamos a la siguiente, Fernando. La indicación número 5 es para incorporar a la ley sobre derechos y deberes de las personas en relación con atenciones de salud un artículo segundo nuevo que dice: reemplázase en el inciso primero del artículo quinto, perdón, es un artículo segundo del proyecto. Y este artículo segundo reemplázase en el inciso primero del artículo quinto bis de la ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud, la frase toda persona mayor de 60 años, como también toda persona en situación de discapacidad, tendrá derecho a ser atendida por las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad, así como sus cuidadoras o cuidadores, tendrán derecho a ser atendidos. ¿Sienta? Sí, senador Chaguán. Presidente, no, pues, una cosa. Disculpe, si lo puede leer como que. No, se incorpora, senadora, por su intermedio, Presidenta, lo que se hace simplemente acá es incorporar en el proyecto de ley que nosotros aprobamos, que es la iniciativa de los miembros de la comisión, la atención preferente de adultos mayores en salud, incorporar también a los cuidadoras y cuidadores. Y esto no le causa, efectivamente, nosotros tenemos facultades para esto, fue un proyecto de iniciativa de los parlamentarios, que además el presidente y la primera dama lo pusieron como uno de sus
proyectos estrella de esta gestión cuando fue iniciativa parlamentaria, que tuvo el apoyo del Ejecutivo, obviamente, y por tanto esta es una materia que no requiere patrocinio y yo por supuesto que lo voy a apoyar. Similar a lo que hicimos con los adultos mayores, la idea es incorporar... Y lo que queremos hacer con respecto a los niños que están en el Sename o en instituciones de... Efectivamente. Jaime González me pidió la palabra. Yo no lo veo aquí en la pantalla, pero me la pidió por el chat. Presidenta, muchas gracias. Disculparme con los honorables senadores y senadoras. Estaba en una reunión con el señor ministro y un diputado que estaba acá en el Ministerio de Salud, por eso no me pude apersonar a la comisión. Respecto a lo que alcancé a escuchar y que se comentó previamente, sin duda que el Ejecutivo ya está trabajando las indicaciones que son de iniciativa exclusiva. En ese sentido ya hubo una reunión entre los asesores del Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, encabeza la mesa, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud. Yo creo que estaremos en condiciones de la próxima semana para ingresar indicaciones en todos aquellos aspectos que sean de iniciativa exclusiva. Eso de manera general. De manera particular, hacer ver que nosotros estamos de acuerdo con el proyecto de ley, y respecto a esta indicación en particular, nosotros estamos de acuerdo con la indicación. Ya hay una norma sobre atención preferente. La atención preferente, tal y como está redactada, no afecta a las atenciones de urgencia, porque sin duda que las urgencias son preferentes en cuanto a su atención, y es solamente la atención en las consultas. Y sin duda que las personas que son adultos mayores o los cuidadores de los adultos mayores, es razonable que tengan un mecanismo de atención preferente y que sea determinado por el reglamento, tal y como se hizo en el modelo que ya establecimos de atención preferente. Muy bien. Gracias, Jaime. Lo que estamos haciendo, ya hay dos indicaciones en que le solicitamos formalmente el patrocinio al Ejecutivo, en la misma lógica, de esperar para la próxima semana que efectivamente puedan ustedes revisarlas y presentarlas como Ejecutivo. Sobre esto, entonces, ¿tendríamos acuerdo para aprobarlo por unanimidad? Sí, presidente. Aprobado, Fernando. De acuerdo. Con eso concluye el trato de estas indicaciones. La idea es mantenerlo pendiente hasta la próxima semana con este oficio de comunicación al Ejecutivo. Efectivamente. ¿Ya? Y ahí pedirle a Jaime que efectivamente puedan estar la próxima semana para poder sancionarlo. Recordarle además que nos tiene pendiente una indicación en el proyecto de protocolo de acoso y de abuso. Presidenta. Sí, Jaime. Sí, la indicación del protocolo de acoso van a ingresar esta semana, ya se están siendo trabajadas por la Secretaría General de la Presidencia, y respecto a este set de indicaciones ya me comuniqué con la asesora del Ministerio de Desarrollo Social, la abogada señora Andrea Martínez, y están definiendo el ingreso de las mismas en lo antes posible, según me informa. Así que aceleraremos el proceso. Gracias, Jaime. Senador Chaguán. Sí, por su intermedio, presidenta, a Jaime González, representante del Ministerio, sería bueno que el proyecto de ley que va a ingresar hoy día a la comisión, que ha liderado la senadora Goich, respecto a los ensayos clínicos, pudiera ponerle las urgencias necesarias para que pudiera tener un pronto despacho. Nosotros ya hicimos la primera ronda de entrevista o de consulta a los especialistas, y que se dio en medio también de la ley corta que venía de la Cámara de Diputados, donde el diputado Castro había sido uno de los que había empujado con fuerza el Cote de Castro de Antofagasta. Y por tanto pedirle respecto de este último proyecto la urgencia legislativa correspondiente. En la sala, Jaime, como tú bien sabes, por su intermedio, presidenta, se generó una situación en que un senador de Renovación Nacional pidió plazo de indicaciones. Nosotros creemos que ese proyecto hay que despacharlo como está. Es demasiado importante para los ensayos clínicos, considerando la pandemia del COVID-19. Y por tanto, la idea es que el proyecto de ley larga que estamos tramitando y que ha liderado la senadora Goich y que nos ha invitado a todos a participar, efectivamente el gobierno también le ponga la urgencia requerida para resolver el tema de fondo respecto a los ensayos clínicos en nuestro país.
Eso era... Sí, ya. Ahí hemos estado conversando con Jaime para retomar la ley corta y avanzar en la ley larga. Pasamos entonces, don Fernando, al tercer punto de la tabla. Sí, señora presidenta, este proyecto refunde tres mociones, por eso tiene un título sumamente largo, sobre cigarrillos electrónicos, que prohíbe la venta a menores de edad, asimila a productos de tabaco los sistemas electrónicos de administración de nicotina, mecanismos semejantes sin nicotina y productos de tabaco calentado, y regula dispositivos alternativos con o sin nicotina. Tienen sus señorías un comparado que reúne las 21, si no recuerdo mal, 21 indicaciones que se formularon a este proyecto en el plazo fijado por el Senado. Si fuera tan amable, Evelyn, de ponerlas en pantalla. Ahí está la indicación número 1. Es del señor Girardi para reemplazar el artículo primero. Es el artículo primero de la ley vigente, de la ley 19.419. Que tienen ustedes en la columna izquierda. La proposición del senador Girardi es reemplazarlo por el siguiente. Regúlanse por esta ley las actividades a que ella se refiere y que recaen sobre los productos de tabaco para consumo humano, los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado u otros similares, y sobre los accesorios de estos, incluyendo todas sus partes e insumos. En general se había aprobado una modificación simplemente a este artículo, ¿no? Para agregar a continuación de consumo humano, en el artículo vigente, el enunciado sobre los accesorios de productos de tabaco, los cigarrillos electrónicos, los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los sistemas electrónicos similares sin nicotina y todas sus partes. O sea, la idea es cómo referirse a todo lo que está vinculado con los cigarrillos electrónicos. Carolina. El senador Chaguán y después el senador Girardi. Sí, el senador Girardi. Yo lo que he intentado un poco homologar las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y hacerlo un poco más amplio, porque por ejemplo, cuando se refiere a cigarrillo electrónico, estos pueden ser con nicotina, sin nicotina, y creo que es muy importante regular todos los otros productos y evidentemente todos los accesorios, porque hoy día esta empresa, las tabacaleras, usan cualquier subterfugio para hacer publicidad, sobre todo a los jóvenes y a los niños, que es la que está siendo afectada por esto. Aquí tenemos que personas que no fumaban, niños que no fumaban, con esta falsa información o falsa propaganda de que esto no sería dañino, personas que no fumaban empiezan a fumar y luego se trasladan al cigarrillo. Y las campañas y las promociones, por ejemplo, las hacen incluso en los accesorios, en los envases de los accesorios. Entonces es muy importante tener una regulación más extensa y homologarla, como decía, las definiciones que tiene el acuerdo marco en materia de tabaco. Presidente. De acuerdo, senador Chaguán. No, yo también creo que hay que homologar los términos de esta ley a la legislación internacional y a los términos de referencia que se utilizan. Creo sin lugar a dudas que esta ley debe abarcar todos y cada uno de los productos y accesorios del tabaco, y yo estoy con la misma preocupación que el senador Girardi en términos de que se ha introducido el consumo del tabaco en menores a través de los vaporizadores, los vapeadores, y que sin lugar a dudas establecen efectivamente una adicción temprana al consumo del tabaco, o es la puerta de entrada para el consumo del tabaco. Por tanto, yo voy a apoyar esta norma. Senadora Fonbert, parece que me había pedido la palabra. Sí, yo tengo una consulta, porque acá lo que se dice es que se regulan todos los productos de tabaco, cigarrillos electrónicos, y por lo tanto, y todo lo que tiene que ver con cigarrillos electrónicos y los accesorios de estos. Los accesorios de estos se está refiriendo a los accesorios de los cigarrillos electrónicos, o se está refiriendo a
no sé, estoy extremando el argumento, a un encendedor. Mi pregunta es si es que se refiere a los accesorios de los cigarrillos electrónicos o a los accesorios de los productos de tabaco en general. De los... El ministerio quiere hablar. Entiendo que los cigarrillos electrónicos, ¿no? ¿Me expliqué? Sí. ¿Sienta? Sí. Sí, Jaime. Sí, estoy de acuerdo con la apreciación y precisión que hace la senadora Fonbel. Tal y como está la norma, son solamente los accesorios de estos, o sea, los productos de tabaco, ningún otro, pero vale la pena para dejar constancia en la historia fidedigna de la ley, que son solamente los productos de tabaco y sus accesorios, no otros. Por ejemplo, un encendedor o alguna caja donde se guarde estos implementos, sin duda que no están contenidos, porque la intención es hacer asimilable los productos vapeadores a los cigarrillos comunes y corrientes que se venden o que se dispensan hoy día. Y dejando constancia de aquello, el Ejecutivo entiende, que quede constancia en la historia fidedigna de la ley, que son solo los accesorios de los productos mismos de tabaco, no otros. Sí, con esa aclaración estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Así es. Sí. Okay. Unánime entonces. Con esa constancia. Oiga, Presidenta, ¿sí? Una consulta. A raíz de la carta que se informó al comienzo de esta sesión, ¿se ha escuchado a la Asociación Chilena de Vapeadores? No, porque la organización marco, el acuerdo marco de Naciones Unidas establece que el lobby de las tabacaleras no debe ser parte actuante de las definiciones de política. Yo por lo menos no me niego a recibirlos. Me han pedido reuniones y yo les he respondido que yo me ciño al acuerdo marco. Pero además estamos lo que pasa es que lo que dice acá... Senador. Entonces respondan en esa forma. Porque la verdad lo que dice acá, de una campaña mediática gigantesca que ha desinformado a la población y a algunas de las autoridades, han dado ciertas afirmaciones que no tienen ni el más mínimo sustento científico, entonces, no sé. Bueno, todos, mire, esa es la campaña internacional que hacen, y por eso que están siendo prohibidos en todas partes del mundo, y la Organización Mundial de la Salud, en el acuerdo marco, establece que los agentes públicos no deben reunirse con estas instituciones. Yo no los voy a recibir, son empresas criminales, yo por lo menos no me reúno con ellos. Nosotros vamos a contestarles formalmente que estamos en la etapa de discusión en particular, que como lo hemos hecho siempre, ya si quieren enviar alguna información pueden hacerlo a los miembros de la comisión por escrito, pero completamos la etapa de audiencia. Eso independiente de que nosotros hemos vivido a propósito de la discusión de los proyectos de tabaco, efectivamente cuando hay intereses que se tocan acá en la industria, las presiones que hay. Pero vamos a preparar una respuesta formal, senador Quintero, que entiendo que es su planteamiento, su solicitud. Presidenta. ¿Presidenta? Sí, senadora. Presidenta, perdone, es que yo pensé, porque como me vengo integrando, que se había escuchado a todas las personas, o sea, independientemente de que uno no considere la opinión después, creo que es importante escuchar siempre a todos los que quieren ser escuchados, independientemente de quienes sean. Entonces, por lo menos a mí me parece, yo pensé que se había escuchado a todos. A mí, yo quiero por lo menos plantear mi disenso respecto a que se avance en un proyecto de ley donde no se ha escuchado a todos aquellos que quieren ser escuchados. Yo creo que más allá de que uno después diga no me parece, y nosotros tenemos la independencia y tenemos que tener la independencia para poder legislar, me parece que siempre tienen que ser escuchados todos. Así que yo por lo menos planteo mi disenso de que no se haya escuchado a todos aquellos que pidieron audiencia. Me parece que siempre se tienen que escuchar. Entiendo que ya estamos en una etapa más avanzada, pero yo pensé que se les había escuchado. Solo quería dejar planteado mi punto de vista, dado lo que decía el senador Quintero. Gracias. Sí, yo solo clarificar que la solicitud de audiencia llega ahora, cuando ya estamos en la votación y en la tramitación en particular del proyecto, y tal cual como le hemos respondido siempre a todos los antecedentes son bienvenidos, pero en esta etapa que lo hagan llegar formalmente
por escrito y serán distribuidos a los miembros de la comisión, y cada uno de nosotros tiene también la posibilidad de reunirse con que le parezca pertinente si quiere tener información adicional. Lo importante es responderle, Presidenta. Responderle que hasta llegaron fuera de plazo, qué sé yo. Dale la explicación. Presidenta, a mí me parece bien los términos que te he planteado. Indicarle que ya estamos en la votación en particular y que puedan enviar sus antecedentes por escrito a todos los miembros de la comisión, si les parece. Pero de esa manera lo vamos a hacer, así lo acordamos. Yeah. No, Carolina, solo un elemento más. Mira, la única vez que se hizo una excepción, porque el artículo 5 dice: a la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativa al control de tabaco, las partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera de conformidad a la legislación nacional. Eso es parte del artículo del acuerdo marco, que establece justamente una restricción para escuchar a este tipo de empresas y a este tipo de lobby. La única vez que vinieron, British Tobacco vino a mentir, vino a falsear información. En esta comisión, y seguramente están los antecedentes, Fernando seguramente se recuerda, estaba justamente la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Paloma Cucci, que venía a presentar justamente un estudio que demostraba los efectos positivos que había tenido la cajetilla plana en Australia. Y era un estudio de la Organización Mundial de la Salud muy serio, con muchas universidades europeas. Y la British Tobacco, una institución totalmente falaz, mentirosa, que mata gente, bueno, ¿qué es lo que hizo? Hizo una presentación, y justamente le hicieron antes de que lo que hiciera la OMS. Y traían un estudio falsificado, un estudio que decía, con información falsa, habían contratado y pagado un estudio falso que decía que la cajetilla plana en Australia no solamente no había disminuido el consumo de tabaco, sino que lo había aumentado. Y justamente se generó una situación muy molesta, porque después vino Paloma Cucci y mostró el estudio verídico de la Organización Mundial de la Salud, que decía todo lo contrario. Esas son los tipos de prácticas que tienen estas mafias. Entonces yo creo que de verdad, Presidenta, yo por lo menos prefiero ceñirme. A lo mejor la senadora Bombaer no le da la importancia al acuerdo marco y no le da la verdadera magnitud que tiene, porque esto... Pero, senador, yo creo entonces, que no tiene sentido entre nosotros... Solo para plantearlo, porque yo me opongo, no es una cosa arbitraria, no es una cosa... yo por lo menos no lo recibo ni en lo personal, y ya eso yo no me meto, eso es totalmente de la decisión de cada cual, pero yo solo les señalo lo que dice el acuerdo marco que Chile suscribió y que tiene un rango de... yo senador, un segundo, senadora, yo voy a defender aquí a la senadora Fonber antes de que haga uso de la palabra, porque senador, si me escucha un poquito, no, nosotros hemos planteado acá y hemos acordado que vamos a responder respecto a la solicitud de audiencia que se hizo en los términos en que lo hemos hecho siempre. Estamos en una etapa de la tramitación donde ya estamos votando en particular, llega la solicitud hoy día y se pueden entregar los antecedentes, pero no me parece que estemos aquí interpretando intenciones del resto de los colegas que tienen todo el derecho a hacer su planteamiento, así como usted, senador Girardi, supone, la senadora Fonber tiene todo el derecho a querer recibirlo. Lo que hemos planteado es que en esta etapa nos entreguen por escrito la información y cualquier senador tiene todo el derecho a recibir en audiencia a quien le parezca, pero yo voy a defender también el derecho que ella tiene a hacer su planteamiento, así como usted tiene el derecho a hacer su planteamiento. No sé, senadora Fonber, si quiere hacer uso de la palabra. Sí, Presidenta, yo solo le agradezco sus palabras y por intermedio, mucho respeto al senador Girardi, yo respeto su opinión, pero creo que uno tiene que respetar también las opiniones de todos. Y yo creo que existe un derecho básico en la democracia que es hacer oído, es un derecho a petición. Y por lo tanto, es así como por lo menos yo me manejo en todas las comisiones. Se escucha a todos y después libremente se toman decisiones. Es así como por lo menos yo creo que hay que trabajar. Esa es mi forma de ver las cosas. Yo respeto la forma de ver las cosas del senador Girardi y espero que él me respete también en mi forma de ver las cosas. Yo creo que el derecho a ser oído es fundamental de todos los involucrados. Nada más. Y yo respeto la visión del senador Girardi, pero que se respete también la mía.
Gracias, No, presidente. perdón, yo respeto absolutamente a la senadora von Baer, no le estoy atribuyendo ninguna intención, solo señalando lo que dice el acuerdo marco y por qué yo le planteo a esta comisión de que, de acuerdo al acuerdo marco, no debiéramos recibirlo. Esto no tiene que ver necesariamente con el momento de la tramitación, tiene que ver con que aquí hay una norma internacional respecto al lobby y las tabacaleras que yo lo que le propongo a la comisión es que la hagamos nuestra, nada más. Bueno, hemos acordado, yo voy a revisar y vamos a hacer la respuesta formal. Continuamos con las indicaciones, Fernando. ¿Va a resolver sobre esta indicación, Presidenta? Tomo una votación. Yo entiendo que la aprobamos en los términos en que está, especificamos con la constancia en la historia de la ley que se trata de los accesorios, en el caso de los cigarrillos, y no otros accesorios. Entiendo. Entonces, la indicación número 2 es del señor Girardi. Para sustituir la letra A del proyecto aprobado en general. La letra A que se aprobó en general dice: intercalas en la letra A entre tabaco y la frase o el consumo de tabaco, la expresión sus accesorios. La indicación del senador Girardi es reemplazar la letra A por la siguiente. Reemplaza en realidad la definición de publicidad de tabaco que está en la ley vigente. Toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción con el efecto de promover el consumo de tabaco o un producto hecho con tabaco, el cigarrillo electrónico, el producto de tabaco calentado u otros similares, incluyendo sus partes, accesorios e insumos. Sobre la indicación, senador Girardi. No, es lo mismo. Yo creo que tenemos que uniformar esto con lo que es el convenio marco de tabaco y es ampliar la definición para que no haya ningún subterfugio de poder usar de manera, digamos, inadecuada y por vacío, hacer publicidad justamente a cigarrillo, a tabaco, a estos cigarrillos electrónicos o estos productos de tabaco. Entonces, la idea nuestra es que yo propongo es que ampliemos la definición para que sea más clara y que se haga armónica con lo que es el Acuerdo Marco de Tabaco de Naciones Unidas. Presidenta, en los mismos términos, sí, Presidenta, en los mismos términos de lo planteado en la primera votación, yo diría que hay que aclarar que las partes, accesorios e insumos se refieren justamente al tabaco, claramente, y yo soy partidario en esta, yo diría, verdadera cruzada que tenemos que tener contra el consumo del tabaco en nuestro país, la necesidad de poder ampliarla. Yo por lo menos soy partidario. Me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo si todavía está presente, pero yo en principio soy partidario de aprobar esta norma. Jaime. Presidenta, muchas gracias. Sí, nosotros estamos de acuerdo con la indicación, con una precisión, eso sí. Si ustedes se fijan en la columna de la izquierda, siempre hay una conjunción disyuntiva denominada letra O, no hay ninguna I. Y en la indicación del senador Girardi, que puede ser uno u otro, y en la indicación del senador Girardi hay una accesorios e insumos. Ese E es una conjunción copulativa, nosotros preferimos que sea una O. Bien. Para que no se entienda que tienen que ser todos, sino que sea uno u otro. Perfecto. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Con esa modificación aprobamos, don Fernando, por unanimidad. La indicación número 3 del señor Girardi. Les recuerdo que estamos viendo las modificaciones en el artículo 2 de la ley que contiene definiciones. La número 3 es para sustituir la letra D, que se aprobó en general, por la siguiente. De accesorios. Todo elemento desarrollado con el fin de facilitar el consumo de productos de tabaco, cigarrillo electrónico, producto de tabaco calentado u otros similares, incluyendo sistemas diseñados para permitir su consumo, así como los componentes individuales que permiten su funcionamiento o el almacenamiento de estos elementos.
Incluye los elementos derivados de dicho producto, tales como los dispositivos calentadores, repuestos, cargadores, carcasas, cápsulas, entre otros. Carolina. No, Girardi. No, esto es la misma dirección de lo anterior, que hemos estado ampliando y homologando las definiciones, y se crea la definición de accesorio y se elimina la fase de productos de tabaco para incluir todos los accesorios, sean de producto de tabaco, cigarrillo electrónico, producto de tabaco calentado u otros similares. Entonces, creo que con esta definición se entiende a los accesorios, a estos productos, como parte de la regulación de la ley también, un poco para especificar lo mismo que hemos venido planteando y que ha señalado también el senador Chaguán. Presidenta. Senador Chaguán. No, en los mismos términos. Yo soy partidario de ampliar la definición y yo voy a apoyar esto. Me gustaría que después sí, cuando revisemos el proyecto de cannabis, tengamos la misma actitud de restricción del consumo, porque a mí me parece que hay que ser coherente entre el consumo del tabaco y el consumo de la cannabis. Por tanto, yo voy a pedir el mismo rigor. Yo estoy apoyando todas estas normas porque yo creo justamente en aquello, como también creo en las mismas restricciones respecto a la cannabis. Así que simplemente lo dejo anotado como antecedente. Yo voy a apoyar esta ampliación de definición. Jaime. Sí. Sí, en la misma línea lo que plantea la senadora Fomber en la primera indicación, hacer presente que todo elemento desarrollado con el fin de facilitar, a efecto que quede en la historia fidedigna de la ley, que sea con el fin único y exclusivo de facilitar el consumo de un producto de tabaco. No voy a hacer que alguien pretenda, claro, que por ejemplo una cerilla, un fósforo, entre en esta calificación cuando no es su sentido, cuando puede ser utilizado para otros fines. Entonces, para que quede con el fin único y exclusivo de facilitar. Está perfecto. Okay. Aprobamos entonces por unanimidad. ¿Con esa corrección, Presidenta, o va a ser la historia fidedigna simplemente, Jaime? La historia fidedigna. La historia fidedigna. Parece. Entonces sería aprobado como está, con constancia. Con constancia, sí. Así es. Continuamos, Fernando. La indicación número 4, que está en la página siguiente, se refiere a la definición contenida en la letra F, que en realidad agrega definiciones al artículo de la ley. De las que agrega, el senador Girardi propone en esta indicación número 4 modificar la definición de cigarrillo electrónico por la siguiente: dispositivos o sistemas electrónicos que calientan una solución o líquido que el usuario inhala una vez vaporizada, creando un aerosol que puede o no contener nicotina y aromatizantes. Carolina. Senador Girardi. Esto va en la misma dirección anterior de modificar la definición de cigarrillo electrónico para incluir también a los dispositivos con nicotina y sin nicotina. Esto es definición del Acuerdo Marco de la Organización Mundial de la Salud, y evitar cualquier distinción de forma o detalle específico, puesto que de lo contrario se limitaría la definición a tipos específicos. Entonces, y no sabemos lo que va a venir a futuro. Y debe ser una definición lo más simple posible. Entonces, es la homologación a la norma internacional. Presidenta. Senador Yo Chaguán. casi tengo una duda. Yo soy partidario de ampliar, como le decía anteriormente, y aprobar todo lo que sea necesario para evitar esto. Pero tengo una interrogante, porque no entrarían en algún minuto los vaporizadores también, que ahí dice que puedan o no contener nicotina y aromatizantes. Los vaporizadores que son para aromaterapia. Aromaterapia u otros temas que tienen otros efectos distintos. Entonces yo no sé si se puede aclarar o en la historia fidedigna o dejar una constancia a qué se está refiriendo, porque tengo mis temores, digamos, que pueden haber otros, como puedo insistir, vaporizadores que se usan para aromaterapia que pudieran estar acá contemplados. Sí, yo estoy de acuerdo que esto esto es para los vaporizadores y que la gente inhala, que la gente, entre comillas, lo usa como símile de tabaco. Esto no es para si tú vayas a poner un vaporizador en la pieza. Eso.
Pero me gustaría aclararlo bien, porque yo creo que la definición está muy amplia. Acuérdate que ahí sin alar, Francisco, además. Sí, ok. Entonces, no, está referido, pero yo estoy de acuerdo que se clarifique. Senadora. Lo que pasa es que quizás lo que ayuda es que en el texto aprobado dice dispositivo con forma de tubo. Y quizás con eso se soluciona con mucha claridad el planteamiento que hace el senador Chaguán. ¿Sabes lo que pasa? Perdón, Carolina. Lo que pasa Van a inventar uno sin forma de tubo. Sí, al mismo tiempo que lo decía, lo estaba pensando, sí. Muy creativo, o sea, ahí sí que opera el mercado. Yo creo que lo que deja claro es la inhalación. ¿Ya? En la inhalación, tú cuando tú tienes un vaporizador que se usa, por ejemplo, en la enfermedad respiratoria para los niños que tenían asma, antes se le decía a la mamá ponga un vaporizador en la pieza, no se inhala. Esto es una inhalación que es específica, está definida justamente ¿No para se el inhala, tema. Guido? ¿Cómo no se va a inhalar? No, Se inhala, obviamente, ¿no? No, pero sin ala está referido al tabaco. Pero yo, ¿sabes qué? Creo que, Francisco, mejor dejemos el tema en la historia de la ley, que esto se refiere a lo que uno Oigan, pudiera yo les propongo, porque ya son las 11, que dejemos hasta aquí, démosle una vuelta, vemos una redacción que representa el espíritu, yo creo que todos lo compartimos, pedirle ahí a Jaime ayuda, lo revisamos respecto de lo que hay en el acuerdo marco para que no quede duda, porque yo creo que ya lo otro está bien especificando en la historia de la ley, pero esto a mí me preocupa que pueda quedar amplio, pero eso, lleguemos hasta acá para ser respetuoso del horario. Muy bien. Y continuamos la próxima sesión, donde esperamos, Jaime, las indicaciones del Ejecutivo en el proyecto de cuidadoras y continuamos con la votación de este proyecto. Presidenta, dos Además preguntas. de recibir al rector de la Universidad de Chile. Sí, Presidenta, usted refirió antes de comenzar el tratamiento legislativo de los proyectos a la reunión que se tuvo ayer con las organizaciones que están luchando por el incremento de los recursos y acá me gustaría pedirle a Jaime que por su intermedio pueda conversar con el ministro. Ya hubo una reunión de las organizaciones con el ministro, pero acá lo que se requiere en medio de la discusión presupuestaria entender que el efecto que tiene el COVID sobre el cáncer es dramático. Se calculan 1.270 personas más o menos que pudieran fallecer por falta de tratamiento o falta de diagnóstico. Entonces, lo que yo le quiero pedir a Jaime es que acá se incrementen el presupuesto del próximo año a lo de este año, porque lo contrario vamos a dejar a muchos pacientes sin tratamiento. Eso es un tema. Y lo segundo, el propio ministro planteó apurar a quien estuviese, particularmente a Senabas, en la adquisición de los fármacos necesarios. Entonces, acá es muy relevante también apretarlo y que esto no se quede en una simple declaración del ministro. Sí. En eso hay dos cosas. Uno, que les quiero pedir la unanimidad para oficiar solicitando la información de las personas fallecidas con cáncer por COVID. Ese es el cruce que nos pidieron las organizaciones de pacientes. O sea, hoy día los tenemos registrados por muertes por COVID, pero la patología de base era el cáncer. Probablemente lo que hizo el COVID fue acelerar el fallecimiento. Que pudiéramos oficiar ahí formalmente al Ministerio de Salud, don Fernando, pidiendo los antecedentes. Y, Presidente, incorporar los otros dos temas, ¿puede ser? Sí, que tiene que ver con el financiamiento adicional para enfrentar las atenciones retrasadas en cáncer. ¿Cierto? Entiendo que ese es el punto que plantea el senador Chaguán. El senador Quintero está diciéndonos algo, parece, ¿no? No, está hablando con alguien más. ¿Ya Diego por terminar la sesión o no? No, todavía. Ya. Estamos terminando de acordar esto. No sé si usted nos quiere plantear algo más o la puedo dar por terminada. No, pero fuera de la sesión. Ya. Una vez que termine la Lo sesión. último que quería decir antes de cerrar la sesión formalmente es que tengo la solicitud del director de Senabas también, a propósito de lo que planteaba el senador Chaguán, para darnos cuenta de cómo iba avanzando la implementación de la ley. Así que no para la próxima sesión, pero para una siguiente lo vamos a invitar. ¿Ya? Carolina, perdón, mira, yo creo que sería interesante en relación a escuchar a la industria, estoy referido al tema salmones,
de invitar a Arturo Clement, que es el presidente de la agrupación de salmón, de productores de salmón. Yo creo que él podría tener una mirada interesante que aportarnos para que lo incorpore Fernando también, además del SAGA. Ya, para el proyecto de resistencia de antibióticos. Con eso sí damos por levantada la sesión formalmente. Le agradecemos a Jaime también su participación. La grabación se ha detenido. Y se terminó la grabación.